Yo creo que todo creyente está claro que hemos entrado en un tiempo, en una cuenta regresiva. Ya no es posible cambiar las cosas. Cristo viene. Pero usted debe saber que los avivamientos, es un libro que estoy tratando de terminar, la visión neopentecostal de los avivamientos. Dicho de otra forma, la visión profético-apostólica de los avivamientos. Según tu teología, así tú ves el avivamiento. Si no crees en milagros y maravillas, posiblemente como pasó tiempo atrás, aún en mi país y en otros, para los no pentecostales, todo lo que tenía que ver con avivamiento fueron cruzadas de salvación, porque para ellos los milagros y la sanidad, cuidado, y hasta algunos consideraron que eran demoníacos. Ellos no eran pentecostales. No es pecado ser no pentecostal. El pecado es quedarse ahí. Y el mundo se desarrolló desde una óptica no pentecostal por años y decenios. Aún los cambios que hubo en Europa, primero con Martín Lutero en 1500 y algo, cuando trajo una reforma de la doctrina de la salvación, porque la religión que había tomado el mundo por 1000 años de oscuridad le proponía a la gente que se podía salvar a través de indulgencias, a través de pagar misas y sacar a los parientes mal portados del purgatorio y cuánta cosa más. Lutero encontró la verdad de la Biblia, que nadie se salva por obras, que la única forma de ser salvo es a través de la sangre bendita de Jesucristo, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre, y que no le ha sido dada a la humanidad otro nombre mediante el cual pueda ser salva, sino es a través de Jesús. Y eso corrió como pólvora, trayendo una división entre la gente idólatra, religiosa, tradicional de aquella religión mundial y lo que estaban buscando, algo nuevo. Pasaron los siglos y Dios trajo cambios. Y a los que trajeron los cambios, a estos les llamó los reformadores. Zwinglio, Calvino, más adelante los Wesley, Juan Knox y otros más, hasta llevarnos a los 1800, con cambios y avivamientos de salvación, hasta que para finales de los 1800 a Dios le dio en gana introducir al mundo en una nueva dimensión espiritual y activar el poder de las sanidades y de los milagros. Es ahí donde aparece Smith Wigglesworth, donde aparece Evan Roberts y otros en Inglaterra y Gales. Comienzan los milagros. Diga conmigo, milagros. Dile al que está a tu lado, si tú quieres vivir la vida sin milagros, allá tú. Pero yo creo que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y ese avivamiento que tocó las zonas mineras de Gales, una área del Reino Unido allá, gran territorio, Inglaterra, Escocia, Gales, salvó, según la historia dice, cerca de 100,000 personas en 6 meses. Poblaciones dadas al alcoholismo, la prostitución, el vicio,
Dios tomó a este hombre y comenzó un avivamiento y comenzaron a aparecer los milagros. Verdades en restauración. Hasta que cierta gente que vivía en California se enteró de todo esto y comenzaron a orar en un lugar que se conoce como la calle Azusa. Es una callecita metida ahí en la ciudad de Los Ángeles. Llegó, qué sé yo, un lugar para animales, un establo. Ahí comenzaron a reunirse y resulta que ellos pedían: Señor, queremos el avivamiento de Gales y queremos un nuevo Pentecostés. Aleluya. Mueva sus manos al cielo y diga: Señor, para el Ecuador queremos no solo un nuevo Pentecostés, sino que queremos un mayor Pentecostés. Aleluya. Y se derramó el Espíritu Santo mientras aquella gente con un afrodescendiente, un pastor afrodescendiente de apellido Seymour, se derramó el Espíritu. Y la historia, la historia registra que del 1905 al 1911, directa o indirectamente, cuando digo indirectamente es que los que vinieron se lo llevaron para Ambato, se lo llevaron, aleluya, para Cuenca se lo llevaron, se lo llevaron para otros lugares. Y al final la contabilidad decía que cerca de 50 millones de personas fueron llenas del Espíritu Santo con el avivamiento de la calle Azusa en California. Y eso activó movimientos que no tenían poder y fuego. ¿Cómo cuáles? Como la Iglesia de Dios de la Profecía, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, la Iglesia Asamblea de Dios y otro tanto de iglesias pentecostales que existían pero con poca experiencia en aquellas líderes de milagros, llenuras. Y entonces esto provoca que estas agrupaciones comiencen a tener, aleluya, los movimientos misioneros pentecostales más grandes de la historia moderna. Y en cosa de 30 años, nuestro continente no pentecostal comienza a convertirse en un continente pentecostal. ¿Cuántos dicen aleluya? Y es cuando su país y el mío y otros empezamos a ver plantarse las primeras congregaciones de corte pentecostal, perseguidas desde luego por aquellos que no tenían la experiencia, porque todo aquello de hablar en lenguas era visto casi como satánico, y los milagros y las sanidades eran vistos como una doctrina herética, como herejes, porque para ellos el tiempo de los milagros ya había terminado, el tiempo de los dones ya pasó, y el tiempo en que el Espíritu Santo se movía, como en el libro de los Hechos, se había acabado. Aleluya. Era su opinión teológica, pero no la opinión de Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen? Y que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y a quien quiere, y que está vivo y activo todavía, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y entonces Dios comienza a mostrarse en el mundo y derrama su Espíritu en el Asia, y se da el avivamiento de Corea en la etapa de la guerra de Corea, donde el comunismo quería tomar todo el territorio coreano y luego tomar todo el Asia, desde la China a Corea. Y Dios pone un freno, y el freno es el poder de la palabra y el poder de la sangre de Jesucristo. Y para eso levanta a un hombre sencillo llamado Bon John Bichot,
y comienza un despertar espiritual a través de las mujeres y a través de los grupos de discipulado en las casas, y en cosa de meses esta iglesia se convierte en la iglesia más numerosa del planeta, que hoy en el 2025 tiene cerca de 850,000 miembros en una sola congregación. Todavía existe ahí y la gente viaja hasta acá. Y se quedó Corea del Norte con su deseo de tomar Corea del Sur, pero Corea del Sur está llena de iglesias bajo avivamiento del Espíritu Santo. Y América absorbe la idea de los grupos de crecimiento y el discipulado, y surgen nuevas ideas. Pero Dios sigue con Asia, y entonces derrama su espíritu en una región del mundo que se llama Indonesia, con un señor que conocí yo hace 2 años y pasé con él un tiempo. Hoy es una persona más grande que yo, pero con una experiencia extraordinaria de caminar encima de las aguas del mar, como Pedro caminó cuando Jesucristo le dijo: ven. Cuando dice gloria a Dios. Y en la isla de Timor y en Indonesia, Dios comienza a hacer milagros como en el libro de los Hechos que no se habían visto hasta ahora. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el mundo empieza a recibir esa corriente de fe de que sí es posible, aleluya, que los milagros puedan volver a ocurrir, que Él pueda cambiar, aleluya, el agua en vino, cuando dicen gloria a Dios, y Él pueda traer el maná donde no había y alimentar a una multitud, multiplicando los panes y los peces. Todo eso es la herencia de estos movimientos de avivamiento. Fíjense. Y cuando, casi sin darnos cuenta, nos llegan los años 70, muy cerca de ustedes aquí, en el vecindario, Dios trae un hombre con 17 años, 18 años, Julio César Ruibal, boliviano, estudiante de medicina, a quien Dios le dice que venga a su nación a predicar el Evangelio. 1971, y del 71 al 73 Dios usa a este hombre para cambiar la vida totalmente de los bolivianos. ¿Cómo la cambia? No lo reciben en las grandes denominaciones, creen que él viene a enseñar falsa doctrina, y Dios le ordena que comience a evangelizar a sus amigos, y comienza un movimiento en La Paz, en las casas, hasta que llegue el momento en donde comienzan a haber milagros en las casas, y Dios le habla a este señor Julio César Ruibal de que ha llegado la hora de tomar los estadios de Bolivia. Como él vivía en Estados Unidos, él piensa que debe ir a buscar los fondos, y todos los amigos lo apoyan. Pero resulta que en Estados Unidos hacen lo mismo que hacemos nosotros. Todo el mundo nos apoya, pero con oración. Y con $1, nada. Y el hombre regresa sin plata. Y entonces dicen: ¿y cómo vamos a hacer? Y le preguntan a Dios: ¿cómo vamos a hacer? Y él dice: no te preocupes, está en libros, esto es historia. ¿Cómo vamos a hacer? Dios dice: no te preocupes, yo lo haré a mi manera. Diga el que está a su lado: Dios siempre lo hará a su manera. Dios siempre hará a su manera. Cuando parece que no va a suceder, Dios interviene y Dios lo hace a su manera. Dios va a hacerlo a su manera en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu empresa, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu nación. Dios lo va a hacer a su manera. ¿Y cuál es la manera de Dios? De que mientras están en reuniones de barrio, de pronto le dicen: Julio César, hay un vehículo, una movilidad del gobierno que te mandan a llevar. Él cree que están bromeando, pero había corrido la fama de que estaban ocurriendo milagros, y era que el gobierno de aquel momento, el presidente tenía un asistente muy amado que había tenido un problema y había quedado paralítico de la cintura para abajo, y
quería que este Julio César orara por él. Él entendido en las cosas de Dios antes de que no sucediera nada. No creo que esa era su filosofía del asunto. Le habló que el mayor milagro de todos era, aleluya, ser perdonado de los pecados. El asistente del presidente le entrega la vida a Jesús, y cuando está haciendo la oración del pecador, comienzan a movérsele los dedos del pie. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando termina la oración, el hombre está de pie, confesando no solamente que Jesucristo lo ha salvado, sino que Jesucristo lo ha sanado para la gloria suya. Y el hombre se devuelve a la esfera de gobierno. Y unos días después le dicen, hay otra movilidad. El gobierno de la República, el general Hugo Banzer, manda por ti. Y él va. Y va con la misma historia. Al presidente y a la esposa, primera dama. El mayor milagro de todos es la salvación. Y los lleva a Cristo. Y el presidente le dice, estoy muy... Ahora, devuélvase y diga conmigo, 18 años. 18 años. Mira uno y dígale, solo tenía 18 años. Y el presidente le dice, estoy muy agradecido por lo que ha sucedido con mi asistente, por lo tanto te he mandado llamar para decirte qué puedo hacer por ti. Y el muchacho ni lerdo ni perezoso le dice, quiero todos los estadios de Bolivia. ¿Cuánto dicen ahí? Y el presidente le dice, los tienes. Algo más, dice, sí, necesito un avión. Alabado sea el nombre de Dios. Para ir a los lugares a donde no se puede llegar fácilmente. Y comienzan 2 años de avivamiento en Bolivia, milagros de todo tipo, con un hombre de 18 años. Ahí surge la iglesia eclesial con más de 20,000. Y esto pasa a otras naciones, quizás a la suya, y usted no se dio cuenta, porque la historia se la contaron los no pentecostales, para quienes, con el perdón de Dios, si hay alguno, no es mi pecado, sino de otros. La historia se cuenta según los lentes que usted tenga puestos. Y algunos cuentan la historia sin milagros porque no creen en milagros, pero nosotros contamos la historia que nosotros vivimos. Por eso yo estoy tratando de contar la historia desde mi perspectiva, no porque yo no estoy contando lo que me contaron o lo que oí o lo que años después alguien dijo que oyó. Yo estoy contando lo que yo viví adentro.